Solo quería un paseo tranquilo por el bosque. Pero todo cambió cuando conocí a un hombre alto, misterioso y de piel morena. Sentí un deseo inexpresado de explorar su cuerpo, cuando lo vi por primera vez. No planeaba adentrarme tanto. En el bosque aquel día. A mis 63 años, había aprendido a apreciar los placeres simples de la vida, paseos tranquilos, la naturaleza y la soledad, que viene con estar lejos del ruido del mundo. El aire estaba fresco, el cielo de un azul brillante, y los altos árboles ofrecían sombra mientras paseaba por el bosque. Era pacífico, el tipo de paz que anhelaba. Pero, a medida que avanzaba más en el bosque, ocurrió algo que nunca podría haber anticipado, algo que lo cambiaría todo. Acababa de doblar una curva cuando lo vi, una figura alta y oscura apoyada contra un árbol. Era impresionante, con hombros anchos y una complexión fuerte que parecía dominar el espacio a su alrededor. Sus ojos se cruzaron con los míos. Y había algo en la forma en que me miraba. No era como nadie que hubiera conocido antes. Había una intensidad en su mirada, algo poderoso y a la vez gentil. Y eso me detuvo en seco. No esperaba encontrar a nadie aquí, dijo, su voz profunda y suave, con un toque de diversión. Logré sonreír, aunque mi corazón ya estaba acelerado. Yo tampoco. Nos quedamos ahí por un momento, el silencio entre nosotros cargado de tensión. Podía sentir mi pulso acelerarse y un calor extendiéndose por mí. Un calor que no había sentido en años. Había algo en él, algo magnético, algo que me atraía. A pesar de la pequeña voz en mi cabeza que me decía que tuviera cuidado. Pero la cautela parecía estar lejos ahora, mientras su mirada nunca abandonaba la mía. Y me encontré dando un pequeño paso hacia él. ¿Te importa si te acompaño?, preguntó, sus labios curvándose en una sonrisa cálida y segura. Dudé solo un segundo antes de asentir, sorprendida por cuanto deseaba su compañía. Claro, ¿por qué no? Caminamos juntos, lado a lado, nuestros pasos casi sincronizados mientras avanzábamos. Más profundo en el bosque. El aire parecía cambiar, volverse más denso, más íntimo. La conversación era fácil, ligera al principio, pero había una corriente subyacente entre nosotros que no podía ignorarse. De vez en cuando, nuestros brazos se rozaban, enviándome una chispa que no podía explicar. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años. Y cuanto más tiempo pasaba con él, más me daba cuenta de que no quería que este paseo terminara. Llegamos a un pequeño claro, la luz del sol filtrándose entre los árboles y proyectando un resplandor dorado sobre todo. Se detuvo, girándose hacia mí, y pude sentir el cambio en el aire. La forma en que todo parecía ralentizarse. Sus ojos estaban fijos en los míos. Y podía ver el deseo en ellos, la forma en que su mirada se oscureció, llena de un hambre que hizo que mi respiración se detuviera en mi garganta. «Eres diferente», dijo suavemente, su voz baja e íntima. «Hay algo en ti». Tragué saliva con fuerza, sintiendo como la tensión crecía entre nosotros. «Podría decir lo mismo de ti». Se acercó más, su mano alcanzando una hebra de cabello que cayó sobre mi rostro. Su toque era suave pero deliberado, y en el momento en que sus dedos rozaron mi piel, fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, respondiendo de formas que no esperaba. Aunque fuera un desconocido me sentía como si ya lo conociera, muy cómoda con su presencia. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Todo lo que podía hacer era mirarlo, perderme en la intensidad de su mirada. «Eres hermosa», susurró, su voz apenas un murmullo. Antes de que pudiera responder, sus labios se posaron sobre los míos. Fue un beso suave al principio, tímido, como si estuviera probando el agua. Pero pronto se volvió más intenso, más urgente, y me encontré respondiendo con una pasión que no sabía que todavía tenía en mí. Pasamos horas en el claro, compartiendo más de nosotros mismos, explorando nuestras almas más que el bosque que nos rodeaba. Hablamos de sueños, de dolores pasados, de esperanzas futuras. Me contó de un amor perdido, de cómo buscaba sanar entre los árboles, y yo le hablé de mi soledad, de los silencios que a veces parecían demasiado pesados para soportar. El atardecer se deslizó en la noche, y el bosque se llenó de sombras. Supe que pronto tendríamos que despedirnos, pero el momento no parecía llegar. Finalmente, cuando las estrellas comenzaron a iluminar el cielo, se levantó y extendió una mano hacia mí. «Ha sido un día inolvidable», dijo, su voz suave y llena de algo que no pude identificar. Tomé su mano y nos dirigimos de regreso, cada paso sintiéndose como un adiós anticipado. Al llegar al borde del bosque, me volvió a mirar, su rostro iluminado por la luz de la luna. «Nunca olvidaré este día», murmuró, y aunque su voz era firme, había un tinte de tristeza en ella. «Ni yo»,
respondí, sintiendo que una parte de mí también se quebraba. Se alejó entonces, su figura desapareciendo entre las sombras del camino. Supe, en el fondo de mi corazón, que no volvería a verlo. El bosque, en su magia misteriosa, había creado un momento perfecto, un instante fuera del tiempo, pero también había trazado el fin desde el principio. Esa noche, al mirar las estrellas desde mi ventana, me di cuenta de que no estaba triste. Había encontrado algo raro y hermoso, algo que nunca podría repetirse. Y eso, pensé, era suficiente. Meses después, volviendo al mismo bosque, encontré el claro. La naturaleza había seguido su curso, las ramas eran más densas, y las flores habían cambiado de color. Sin embargo, el recuerdo de aquel día seguía intacto. Cerré los ojos, y por un momento, sentí su presencia. El eco de sus palabras, de su risa, llenó el aire, y una paz inexplicable se apoderó de mí. Me senté en el suelo cubierto de hojas, recordando cada detalle. Al abrir los ojos, vi algo que no esperaba, un pequeño colgante colgando de una rama baja. Lo tomé con cuidado, reconociéndolo de inmediato. Era suyo. Mi corazón se aceleró al pensar que tal vez había vuelto al bosque algún día después de nuestra despedida. ¿Estuviste aquí?, pregunté al aire, mi voz apenas un susurro. Guardé el colgante con cuidado en mi bolsillo, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Quizá nunca volvería a verlo, pero ese hallazgo era prueba de que había significado algo para él también. En los días siguientes, el colgante se convirtió en un recordatorio constante de lo que habíamos compartido. Cada vez que lo miraba, pensaba en su sonrisa, en sus ojos profundos y en la sensación de su mano rozando la mía. Me pregunté si él también pensaba en mí, si alguna vez volvería al bosque para buscarme. Un día, decidí regresar al bosque una vez más, con la esperanza de sentir su presencia de nuevo. Al llegar al claro, el viento sopló suavemente entre los árboles, como un susurro familiar. Y ahí estaba él, de pie junto a un árbol, con la misma sonrisa tranquila que recordaba. «Sabía que volverías», dijo, con esa voz que hacía que todo mi ser se llenara de calma. Corrí hacia él, dejando que todas las emociones que había reprimido salieran a flote. Nos abrazamos bajo la sombra de los árboles, sin palabras, dejando que el momento hablara por nosotros. No podía quedarme lejos, confesé, con los ojos llenos de lágrimas. Él acarició mi mejilla y sonrió. Tampoco yo. Pasamos el resto del día juntos, caminando y hablando, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero al caer la noche, ambos sabíamos que esta vez el adiós sería definitivo. Nos despedimos bajo la luz de las estrellas, prometiendo llevarnos este momento en el corazón para siempre. «Nunca te olvidaré», dije, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Él tomó mis manos entre las suyas, sus dedos fuertes pero suaves. «Llevaremos esto con nosotros, siempre». De su bolsillo sacó una pequeña flor seca, perfectamente preservada. Reconocí que era una de las flores del claro, la misma que había recogido aquel primer día. La colocó en mi palma y cerró mis dedos alrededor de ella. «Esto es para ti. Para que recuerdes que, sin importar dónde estemos, este lugar siempre nos pertenecerá». Nos abrazamos por última vez bajo las estrellas. Sentí el calor de su cuerpo, la fuerza de sus brazos, y deseé que el momento nunca terminara. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y gratitud. «A donde sea que la vida nos lleve, siempre estarás en mi corazón», dijo. Lo vi alejarse, su figura desapareciendo entre las sombras del bosque. Me quedé en el claro, rodeada por la quietud de la noche, sosteniendo la flor seca en mi mano. Sabía que este era el final de nuestra historia juntos, pero también sabía que lo que compartimos nunca desaparecería. El bosque, nuestro bosque, sería para siempre un testigo silencioso de un romance que, aunque breve, había sido infinito en su intensidad.